Sara tenía 7 años y unos ojos grandes que parecían buscar respuestas en el aire. Vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en las afueras de una ciudad ruidosa que parecía ignorar las historias silenciosas como la suya. En esa casa, el ruido no venía de la risa ni del juego, sino de las discusiones. Las voces de sus padres se alzaban casi todas las noches, a veces por dinero, otras veces por cansancio, y muchas veces por nada en particular. Sara se sentaba en un rincón, abrazando a su muñeca de trapo mientras las palabras volaban por encima de ella como cuchillos invisibles. «Estoy harta de esta vida», gritaba su madre, mientras lavaba los platos con movimientos bruscos. «¿Y qué quieres que haga? No hay trabajo. No hay futuro», respondía su padre, con el rostro vencido por años de frustración. Sara había aprendido a no interrumpir. A veces, incluso a no existir. Caminaba en puntas de pie por la casa, recogía sus juguetes sin hacer ruido, y comía en silencio, con la vista clavada en el plato. Sabía que cualquier palabra suya podía convertirse en chispa para un nuevo incendio. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, o al menos eso creía recordar, en que su madre le peinaba el cabello con cuidado y su padre la alzaba en brazos para hacerla reír. Pero esas memorias se desdibujaban como los dibujos que había pegado en la pared de su habitación, ahora manchados por la humedad y el olvido. Un domingo por la tarde, Sara escuchó algo que no debía. Estaba en el pasillo, jugando con una caja de crayones, cuando sus padres hablaban en la cocina. «No podemos seguir con esto», dijo su madre, con la voz baja pero firme. «No tengo cómo cuidarla. No tenemos nada que ofrecerle». «Ya lo pensé», respondió el padre. «Si la dejamos en algún lugar público, tal vez alguien más pueda». Sara dejó caer un crayón rojo al suelo. Se quedó inmóvil, deseando no haber oído eso. Quiso creer que no hablaban de ella. Pero en el fondo, algo dentro de su pequeño pecho lo supo. El amor, cuando se acaba, no siempre deja espacio para los hijos. Esa noche no pudo dormir. Abrazó su muñeca con más fuerza que nunca y pensó en lo que significaría que sus padres se fueran, o que ella tuviera que hacerlo. El silencio en casa se volvió más pesado que nunca. El lunes amaneció gris. Una llovizna constante empapaba las calles, como si el cielo también quisiera llorar por algo que aún no había sucedido. Sara se levantó sin que nadie la llamara. Se vistió sola, con la misma camiseta de osito deslavada que tanto le gustaba, aunque ya le quedaba algo corta. Caminó hacia la cocina y encontró a su madre sentada, mirando la nada con una taza de café frío entre las manos. «Buenos días, mamá», susurró. Su madre no respondió de inmediato. Solo asintió sin mirarla. Ese gesto, por sí solo, fue suficiente para que Sara entendiera que algo no estaba bien. Su padre apareció unos minutos después. Llevaba una bolsa en la mano. No parecía ir al trabajo, hacía meses que no tenía uno, pero sus ojos iban esquivando todo, incluso a Sara. «Vístete bien, que vamos a salir», dijo su madre de pronto. Sara parpadeó, sorprendida. Hacía semanas que no salían juntos. ¿Irían al parque? ¿O a visitar a alguien? ¿A dónde?, preguntó con voz baja. «Solo, ven con nosotros», respondió su padre, casi sin entonación. La niña obedeció. Se puso su abrigo desgastado y tomó a su muñeca de trapo, a la que llamaba Lila. Siempre la llevaba consigo, como si la protegiera del mundo o al menos hiciera que todo fuera un poco más soportable. Salieron los 3 bajo la lluvia. Tomaron un bus que los dejó en una parte de la ciudad que Sara no conocía. Las calles estaban llenas de gente apurada, de coches mojados y de vendedores que ofrecían cosas que no necesitaban. Pero nadie parecía mirar a los ojos de nadie. Caminaron hasta una vieja estación de autobuses. Los bancos eran de metal frío. El techo goteaba por varios rincones. La madre le pidió que se sentara mientras ellos consultaban algo. Sara se quedó ahí, sentada con Lila en su regazo, observando cómo su padre y su madre se alejaban hacia un puesto de información. Pero no hablaron con nadie. Solo se quedaron ahí, discutiendo en voz baja. Algo dentro de ella comenzó a apretarse. Después de unos minutos, su madre volvió. «Quédate aquí, mi amor. Vamos a buscar algo de comer, ¿sí?» Sara asintió, insegura. «No tardo», añadió su madre, y le acarició la mejilla con torpeza. Esa caricia se sintió como una despedida. Y entonces se fueron. Caminando rápido. Sin mirar atrás. Sara se quedó esperando. 5 minutos. 10. 30. La estación se fue vaciando poco a poco. La tarde se tornó más oscura.
La gente entraba y salía, los anuncios de buses se repetían por altavoz, y Sara seguía ahí, con la misma postura y la misma esperanza. Deben estar por volver, se dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. Solo fueron a buscar algo de comer. Pero el reloj siguió corriendo. Y nadie regresó por ella. La luz del día fue desvaneciéndose como una vela que se apaga sin testigos. La estación, antes ruidosa y llena de movimiento, se fue quedando vacía. Las sombras crecían en los rincones, y los pasos de la gente se volvían cada vez más escasos. Pero Sara no se movía. Llevaba más de 2 horas en el mismo banco. Su abrigo, aún húmedo, no lograba protegerla del frío metálico del asiento. Tenía los pies entumecidos y el estómago vacío. Su muñeca lila descansaba en su regazo, con las manos tejidas gastadas y los botones de los ojos algo sueltos, como si también sintiera el abandono. Van a volver, se repetía en voz baja, como una oración rota. Solo se perdieron, seguro se perdieron. Los minutos pasaban lentos. El reloj de la estación marcaba las 6, luego las 7. Comenzaban a cerrar los puestos. Una mujer barría con desgano cerca del baño, y un vendedor recogía sus paquetes sin prestarle atención. Nadie la miraba. O si lo hacían, fingían no hacerlo. Porque un niño solo es invisible si los adultos deciden que lo sea. Un oficial de seguridad pasó caminando cerca, pero ni siquiera se detuvo. Tal vez pensó que sus padres estaban cerca. Tal vez no quería involucrarse. Sara no lloró. No todavía. En lugar de eso, miró el suelo, apretando la mandíbula como si contener las lágrimas fuera su única forma de resistir. Recordó cómo su mamá le decía que llorar era de débiles, aunque la había visto llorar muchas veces detrás de la puerta del baño. Entonces escuchó un estómago rugir. El suyo. Llevaba casi todo el día sin comer. Buscó en su bolsillo y encontró una galleta rota envuelta en una servilleta. La partió con cuidado y le ofreció la mitad a Lila, como si pudiera consolarse compartiendo. Se la llevó a la boca con manos temblorosas, masticando despacio, al borde de la náusea. No por la galleta, sino por la angustia que se le acumulaba en el pecho. Y entonces, por primera vez, dejó que una lágrima escapara. No lloró con fuerza. Solo una lágrima, silenciosa, recorrió su mejilla hasta caer sobre la tela gris de su abrigo. A las 8, la estación ya estaba casi vacía. El miedo ya no era una sombra. Era una presencia real, aplastante. La noche le hablaba en susurros de viento, en crujidos de pasos ajenos, en las luces parpadeantes del techo. Sara se abrazó a Lila y cerró los ojos. Solo quería que alguien la encontrara. Alguien que, por primera vez, no se fuera. La noche ya había caído por completo. Afuera, la lluvia seguía cayendo con la misma tristeza con la que había empezado. Dentro de la estación, la luz era tenue y el silencio, abrumador. Sara permanecía sentada, con la cabeza apoyada sobre la muñeca lila, que ahora estaba empapada por sus lágrimas y el rocío que se colaba del techo. Cada tanto abría los ojos y miraba hacia la entrada, por si sus padres regresaban. Pero no lo hacían. Fue entonces cuando apareció él. Don Ernesto era un hombre de rostro arrugado, barba entrecana y pasos lentos. Llevaba una linterna colgada del cinturón y un impermeable manchado de años y trabajo. No era una figura imponente, ni tampoco llamativa. Más bien, pasaba desapercibido. Pero sus ojos tenían algo distinto, veían. Esa noche le tocaba cubrir el turno de vigilancia nocturna en la estación. Caminaba por los pasillos con una taza de café en una mano y un pequeño cuaderno en la otra, haciendo anotaciones que nadie leería. No esperaba encontrar nada fuera de lo común. Pero al pasar junto al banco del fondo, se detuvo. Ahí estaba ella, una niña sola, encogida como un pajarito mojado, abrazando una muñeca vieja. No dormía, pero tampoco se movía. Ernesto frunció el ceño y dio un paso más cerca. «Buenas noches», dijo con voz suave, casi como si hablara con una flor para no asustarla. Sara levantó la mirada, temblorosa. No respondió. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó él. Ella dudó. Tragó saliva. Y con voz casi inaudible, murmuró: «A mis papás». Ernesto miró alrededor. No había nadie. Solo máquinas apagadas, papeles en el suelo y el eco de la noche. Se arrodilló despacio, a la altura de la niña. «¿Hace cuánto que estás aquí, pequeña?». Sara no sabía medir el tiempo con precisión, pero sus ojos respondieron por ella. «¿Tienes hambre?». Ella asintió, sin mirarlo. Él no insistió más. Se levantó,
fue hasta su pequeña sala de descanso, y regresó con un vaso de leche tibia en un termo, un trozo de pan y una manta vieja. «Toma», le dijo, ofreciéndole todo. «No es mucho, pero está caliente». Sara miró los objetos como si fueran tesoros desconocidos. Aceptó primero la manta, luego el pan, y por último el vaso. Bebió en silencio, despacio, con movimientos cuidadosos, como si temiera que todo desapareciera si se apresuraba. Ernesto no le hizo más preguntas. Se sentó en un banco cercano y simplemente se quedó ahí. No con lástima, sino con presencia. No como quien mira a un problema, sino como quien está dispuesto a escuchar sin exigir. Después de unos minutos, Sara dijo: «Mi mamá dijo que volvía». «Y no volvió», completó él, con delicadeza. Sara asintió. Ernesto suspiró. No sabía qué hacer aún, pero sí sabía lo que no haría, no la dejaría sola. «Bueno, Sara», dijo, porque ella ya le había dicho su nombre sin darse cuenta, «esta noche puedes quedarte aquí, conmigo. Estaremos seguros. Mañana veremos qué hacer». Por primera vez desde que se quedó sola, Sara sintió que tal vez no todo estaba perdido. Aún no confiaba. Aún no entendía. Pero por alguna razón, ese señor de ojos tristes le hacía menos daño al silencio. Y así, en medio de una estación fría, una niña abandonada encontró el primer gesto de bondad en el lugar más inesperado. La noche transcurrió en silencio, interrumpida solo por el eco de algún autobús lejano y el golpeteo insistente de la lluvia contra los techos metálicos. Don Ernesto, como siempre, dio sus rondas cada hora, pero su mente no estaba en las puertas ni en los pasillos vacíos. Estaba en la niña que dormía envuelta en la manta vieja, encogida en el banco como un gatito asustado. Sara no habló mucho más esa noche. Cuando terminó su pan, cerró los ojos con la muñeca lila bien apretada contra el pecho. El sueño llegó no por tranquilidad, sino por agotamiento. Por dentro, seguía rota. Pero al menos, por esa noche, no estaba sola. Al amanecer, Ernesto preparó un café fuerte como de costumbre, y con él, calentó un poco de leche en una pequeña olla que tenía guardada entre sus cosas personales. Era algo que usaba cuando venían madres con niños pequeños durante el día, algo que casi nadie sabía. La leche no era nueva, pero no estaba cortada, y eso bastaba. Se acercó a Sara con cuidado. Ella dormía profundamente, pero al sentir su presencia, se removió. Abrió los ojos lentamente, confundida. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, y por qué. «Buenos días», dijo Ernesto con una sonrisa suave. «Te traje un poco de leche. Está calentita». Sara se incorporó despacio, aún algo encogida. Tomó la taza con ambas manos, como si tuviera miedo de derramarla. La miró fijamente antes de beber. «Gracias», susurró. Fue la primera vez que dijo esa palabra desde que todo comenzó. «¿Dormiste bien?», preguntó él. Ella asintió con timidez. Durante un rato, no hablaron más. Solo compartieron ese momento, el calor del líquido, el silencio de la madrugada y la presencia mutua. «¿Sabes dónde viven tus papás?», preguntó Ernesto finalmente, no con urgencia, sino con tacto. Sara negó con la cabeza. «¿Y tienes algún otro familiar? ¿Algún lugar donde quisieras ir?». Sara volvió a negar. Su mundo, que ya era pequeño, había desaparecido la noche anterior. Don Ernesto respiró hondo. No era la primera vez que veía algo así. Había estado en la guerra, había sido bombero y había visto a muchas personas perderlo todo. Pero nunca le había dolido tanto ver a alguien tan pequeño pasar por algo tan grande. «Bueno, lo primero es que desayunes», dijo con firmeza amable. «Y después, veremos si alguien te está buscando o si podemos encontrar un lugar para ti». Sara bajó la mirada. «No me están buscando», murmuró. «Ellos se fueron». La sinceridad cruda en sus palabras fue como un golpe en el pecho. Ernesto no supo qué decir al principio. Pero no era necesario llenar el aire de frases vacías. Se levantó, fue a su bolso, y sacó una barra de cereal y una manzana algo arrugada. «Entonces comerás esto», dijo. «Porque si te quedas conmigo un rato, vas a necesitar fuerzas». «Trato». Sara lo miró, y por primera vez, asomó una pequeña y tenue sonrisa. «Trato», dijo. Y así, con un vaso de leche, una manta y un trato silencioso, comenzó a formarse un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes cuando don Ernesto le ofreció a Sara su abrigo más largo. Le quedaba enorme, pero la niña no protestó.
Se aferró a él como si fuera un escudo invisible que la separara del mundo. Esa mañana, la estación volvió a llenarse de ruido y movimiento. Personas con maletas, niños con mochilas, vendedores ambulantes y anuncios por altavoz hacían que todo pareciera normal, excepto para Sara. Sentada en una esquina, lejos de la mirada de los curiosos, observaba en silencio. No confiaba todavía, pero tampoco quería volver a estar sola. Cada vez que Ernesto se alejaba para hacer su recorrido, ella lo seguía con la vista, temiendo que no volviera. Don Ernesto lo notó. Por eso, después de entregar su informe al supervisor y hacer una breve llamada desde el teléfono de la garita, regresó con un pequeño plan en mente. «Sara, ¿te parece si hoy vienes conmigo al mercado? Solo un rato. Necesito comprar unas cosas». Sara dudó. Pero la idea de quedarse sola en aquella estación la asustaba más que la de ir con él. Asintió en silencio. Salieron por la puerta trasera. Afuera, la ciudad hervía con el ritmo de siempre. Pero para Sara, cada paso fuera de la estación era como caminar en un mundo nuevo. Llevaba días en modo de supervivencia, y ahora cada sonido y olor la golpeaban con fuerza: el pan recién horneado, el humo de los autos, los gritos de los vendedores callejeros. El mercado no estaba lejos. Don Ernesto conocía a todos allí. Saludaba con la cabeza, con una sonrisa, con palabras amables. Pero cuando lo veían con una niña pequeña, envuelta en un abrigo enorme, los miraban con curiosidad. Ernesto no daba explicaciones, pero su mirada bastaba para detener cualquier pregunta. «Buenos días, doña Marta», dijo a la señora del puesto de frutas. «¿Me da unas manzanas y un poco de pan?» «Claro, Ernesto», respondió ella, mirando a Sara con ternura. «¿Y la pequeña? ¿Es tu nieta?» Él dudó un segundo, y luego respondió con calma. «Una amiga. Está pasando por un momento difícil». Doña Marta no preguntó más. Le dio el doble de pan, sin cobrarle extra. Sara no entendía del todo, pero sintió que la presencia de Ernesto abría puertas que para ella habían estado siempre cerradas. Mientras regresaban, Sara comía una manzana con ambas manos, en silencio. Cada mordida le sabía distinta. Como si no fuera solo comida, sino una promesa, la de que todavía podía haber días distintos a los que conocía. Al llegar de nuevo a la estación, Ernesto le señaló una silla junto a su escritorio improvisado. «Aquí puedes quedarte mientras yo trabajo. Te voy a enseñar cómo se vigila este lugar. ¿Quieres?» Sara lo miró con asombro. Nunca nadie le había ofrecido hacer algo, ni menos aprender algo. «¿Puedo ayudarte?», preguntó tímidamente. «Claro que sí», dijo él con una sonrisa. «Vigilante suplente. Es un trabajo muy importante». Y así pasó su primer día juntos. Entre rondas, galletas compartidas y palabras sueltas, el vínculo entre ambos comenzó a tomar forma. No era una relación de sangre, ni de obligación. Era algo más profundo, un lazo tejido con paciencia, respeto y una bondad que no pedía nada a cambio. Sara no lo sabía aún, pero ese día marcaría el inicio de una nueva vida. Una en la que, por primera vez, alguien elegía quedarse. Sara se adaptaba lentamente a su nueva rutina. Pasaba los días con don Ernesto en la estación, y las noches las pasaba en la pequeña sala de descanso, donde le había puesto un colchón improvisado y una cobija más gruesa. No era un hogar, pero se sentía mucho más que eso. Una tarde, después de barrer juntos parte del andén, Sara preguntó sin mirarlo: «¿Por qué mis papás me dejaron?». Don Ernesto se quedó quieto. Era la pregunta que había temido desde el primer día. No porque no tuviera una respuesta, sino porque ninguna sería suficiente para una niña de 7 años. «A veces las personas hacen cosas terribles cuando se sienten rotas por dentro», respondió con suavidad. «Pero lo que hicieron no fue tu culpa, Sara». «Nunca lo fue». Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Pero dentro de sí, una pieza invisible empezó a colocarse. Era la primera vez que alguien no justificaba a sus padres, y tampoco la culpaba a ella. Unos días después, una mujer llegó a la estación. Llevaba carpeta en mano y rostro amable, aunque tenso. Era del servicio de protección infantil. Alguien, quizá un pasajero, quizá el supervisor de Ernesto, había reportado que una niña estaba viviendo en la estación. Sara se escondió tras el escritorio cuando la vio llegar. «Don Ernesto, necesitamos hablar del caso de la niña», dijo la mujer. «No puede quedarse aquí. Esto no es un entorno adecuado». «¿Y un albergue sí lo es?», preguntó él, firme pero sin perder la calma. La mujer no discutió. Sabía lo que pasaba en esos lugares.
Podríamos encontrarle una familia temporal. ¿Y si ya la encontró? Respondió él, sin pensarlo. La trabajadora lo miró largo rato. Tomó nota. No dio promesas. Pero se fue con algo en su libreta, una excepción posible. Esa noche, mientras Ernesto dormía en su silla, Sara abrió por curiosidad un cajón de su escritorio. Allí encontró algo inesperado, un pequeño montón de cartas. Viejas, arrugadas, algunas sin abrir. Las leyó en silencio. Eran de una mujer llamada Teresa. Su esposa. Las últimas cartas hablaban de enfermedad, de despedidas, de amor que no quería morir. Sara comprendió algo, don Ernesto también había perdido a alguien. Cuando él despertó, ella solo dijo: «Yo también tengo miedo a dormir sola». Él la miró y respondió con una simple frase: «Entonces no dormirás sola nunca más». La trabajadora social regresó días después. Esta vez con algo más concreto, una plaza en una escuela pública cercana y la posibilidad de que Ernesto fuese tutor temporal. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad legal? Ernesto no lo dudó. Sí. Totalmente. Sara fue inscrita. Su primer día de clases fue extraño, rodeada de niños, de risas, de lápices nuevos, cosas que nunca había tenido. Pero al volver a casa, la estación, encontró a Ernesto esperándola con un bocadillo y un dibujo pegado en la pared, una casa hecha por ella, con 2 personas de la mano. Una tarde, en clase, un niño le preguntó: «¿Dónde están tus papás?». Sara se congeló. No sabía qué decir. No quería mentir. Pero tampoco quería contar la verdad. Esa noche lloró por primera vez en semanas. No por hambre ni por frío, sino por lo que no tenía. Ernesto la abrazó y le dijo: «No necesitas explicar nada a nadie. Tu historia es tuya. Y algún día, será tu fuerza, no tu herida». Una tormenta feroz cayó sobre la ciudad. La estación se inundó parcialmente, y Ernesto tuvo que evacuar a algunos pasajeros. Sara se asustó al ver relámpagos por la ventana. «¿Y si nos pasa algo? Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo él. En medio del caos, Sara se aferró a él como a un ancla. Por primera vez, supo que era sentirse segura, incluso en el miedo. Meses después, la trabajadora social regresó con una oferta inesperada. Una pareja quería adoptar a una niña. Eran buenas personas, habían pasado por entrevistas y deseaban formar una familia. Querían conocer a Sara. Sara los conoció. Eran amables, le regalaron un libro y le sonrieron. Pero esa noche, le dijo a Ernesto: «No quiero irme». «Podrías tener tu propia habitación», dijo él, intentando ser neutral. «Pero no te tendría a ti». Esa frase selló algo entre ellos. Algo que no requería papeles, ni condiciones. Días después, Ernesto se presentó ante un juez, con Sara sentada a su lado. Su abogado, que trabajaba gratuitamente por casos humanitarios, presentó la solicitud de tutela oficial. «¿Por qué quiere hacerse cargo de esta niña?», preguntó el juez. Ernesto, con la voz firme, respondió: «Porque ella me salvó de una soledad que ni yo sabía que tenía. Y porque nadie nunca debería crecer pensando que es desechable. No vine a rescatarla. Vine a quedarme». El juez miró a Sara. Ella, con Lila en brazos, asintió sin palabras. El fallo no tardó en llegar. Don Ernesto era oficialmente su tutor legal. Un año después, Sara y Ernesto vivían en una pequeña casa cerca de la estación. Tenía un jardín con flores, las favoritas de Teresa, la esposa fallecida de Ernesto, y una mesa para 2. Sara tenía su habitación, sus libros, y cada mañana iba a la escuela con su mochila azul. Pero más que eso, tenía algo que no se podía comprar ni inventar: una familia elegida. En las paredes de su nueva habitación colgaban dibujos, uno de ella y Lila, otro de la estación, y uno más, el más reciente, donde había un hombre de barba y una niña de la mano, caminando hacia un árbol enorme con flores. «¿Qué árbol es ese?», le preguntó Ernesto. «Uno que tiene raíces», respondió ella. «Como nosotros». Y así terminó la historia de una niña que fue abandonada, pero nunca se rindió. Porque a veces, lo que la vida rompe, la bondad lo reconstruye.